ahora voy a dejar en la moderación de la siguiente mesa, que trata sobre derechos reales, a mi querido amigo, mi hermano, mi socio, José Aguado, para que prosiga con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Milo. Doctor Castillo, doctores todos. Doctor, un honor. Pocas palabras quedan para decir después de todo lo que he escuchado. Simplemente un honor estar al lado de usted y de tan prestigiosos profesores en sus 30 años. Esperemos que sean 30 más y así sucesivamente, porque es, es un honor para nosotros leerlo, escucharlo y aprender cada día de usted. Bueno, en esta mesa que me toca moderar, vamos a hablar sobre el análisis del pacto de no enajenar. Entiendo que se está conectando el profesor Mejorada. En tanto eso ocurre, me permitiría hacer una pequeña introducción de este tema. Este pacto de no enajenar, como todos ustedes saben, consiste más que nada y se da en el contexto de las transferencias de derechos, donde el adquirente se obliga frente al transferente a no transferir un derecho en favor de un tercero. Es regulado en el artículo 882 del Código Civil, el cual dice que no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita. La regla general es que estos pactos están prohibidos y si pese a ellos se incluyeran en un contrato, estaríamos ante un supuesto de nulidad virtual. El pacto de no enajenar sería nulo por ser contra el orden público o implicar un fin ilícito, de acuerdo a lo que establece el artículo 219 en sus incisos 4 y 8 del Código Civil. Claramente estamos ante una norma imperativa, me sigo refiriendo al artículo 882. La nulidad, en principio, sería parcial, a mi modo de ver, por una simple aplicación del artículo 224. Porque la transferencia podría subsistir sin pacto de enajenación. De esta manera, el adquirente podría desconocer el pacto de no enajenación por considerarlo nulo y siendo que la nulidad opera de pleno derecho. Es sumamente importante notar que si el pacto de no enajenar resulta el motivo determinante de la celebración del contrato, o sea, solamente en el contrato se celebraba para pactar este tema, estamos ante una nulidad total del negocio, claramente. ¿Cuál es la razón de esta prohibición? Seguramente los profesores lo abordarán en mayor detalle, pero creo que es una única, que los bienes puedan circular libres en el mercado. Y esa es la manera en que el legislador lo entiende. Hay algunos autores que discrepan de este tema. Por ejemplo, en la doctrina nacional, para explicar la razón de esta norma, ha dicho, se suele decir que permitir que se establezcan tales límites, el pacto de no enajenar, implicaría generar una suerte de inmovilismo jurídico, sacrificando la circulación de los bienes en el mercado. Y si estos pactos se generalizan, pueden resucitar las llamadas propiedades vinculadas con las manos muertas o las capellanías, aquellas de las que su titular ya no se puede deshacer. El denominado régimen de las manos muertas, es aquel que imperó en la colonia. Sobre Fernando Armas, en la obra Patrimonio Divino y Capitalismo Criollo, el proceso de desamortizador de censos eclesiásticos señalaba que la Iglesia tuvo un rol clave en la distribución de la propiedad inmobiliaria en esta época. Y la propiedad de la tierra y de buena parte de los bienes urbanos estaba en manos de la nobleza y también de la Iglesia. Este régimen imponía las propiedades debido a las condiciones de legado o por las reglas de la institución de su dominio, no se podían vender, permutar o transferir en forma alguna. Por esta imposibilidad de disponer, recibían la denominación de manos muertas. En este régimen, la mayoría de los propietarios no explotaban sus haciendas ni sus propiedades urbanas de manera directa, tarea que era realizada por terceras personas. Con estas a cambio del usufructo del bien. Se firmaba un contrato a largo plazo con el propietario acreedor, llamado censo, obligándose al censatario a pagar una renta. Parecería claro entonces que el legislador no quiere nada
con este tema, con este viejo régimen, propio de viejos tiempos y de la monarquía. No obstante, Uxendorf de la doctrina ha criticado esta opción del legislador, sosteniendo que debería considerarse la posibilidad de admitir pactos de no enajenar temporales. Por ejemplo, el profesor Alfredo Bullard, en una de sus obras, señala un ejemplo típico y que establece esta posibilidad. Él dice, imaginemos que Jorge tiene dos casas en la misma calle, una al lado de la otra. Solo necesita una de ellas para vivir, pero no vende cualquiera la otra porque no desea tener un vecino indeseable, al que le gusten las fiestas y el ruido. Ello porque Jorge ama la tranquilidad y desea solo tener vecinos conocidos y que compartan las mismas ideas y principios. Francisco, amigo de Jorge, sería el vecino ideal, pues ama la tranquilidad y el tener un vecino tanto como Jorge. Ambos ganarían viviendo uno al lado de otro. Pero Jorge tiene el temor que vendiendo la casa a Francisco, ese a su vez se la venda a un tercero o que le hipoteque, que no pueda pagar la deuda y termine un vecino no deseado, adquiriéndole un remate. Por ello está dispuesto a venderse a Francisco, siempre que éste acepte no venderse a nadie más y renuncie a grabarla. Si los dos ganan y nadie pierde, ¿por qué prohibir este pacto? Dice el profesor Hugo. Pues bueno, estamos ante una norma imperativa, como ya he dicho, que es el artículo 882, que solo permite o autoriza este pacto cuando la ley lo señala de manera expresa, como lo es el artículo 101 de la Ley General de Sociedades, que establece que cuando así establezca el pacto social, o el estatuto, o lo convenga el titular de las acciones correspondientes, es válida la prohibición temporal de transferir, grabar de otra manera. La prohibición debe ser por plazo determinado o determinable y no poder exceder de 10 años prorrogables antes del vencimiento de periodos no mayores. En esa línea, si bien esta es una norma que muchas veces no le ponemos atención, creo que es una norma interesante para comentar y que nos puede dar mucho debate y que la jurisprudencia no se ha ocupado debidamente de establecer o de regular, ya que, al menos por mi lado, solamente he podido revisar los precedentes vinculantes de los del Tribunal Registral en esta línea. Bueno, en base a esto quería hacer unas pinceladas para dar la palabra a los ilustres profesores y podamos cumplir con el tiempo. Cedo la palabra al doctor Martín Mejorada, es profesor de Derechos Reales y Garantías y 2 veces amicus curiae de la Corte Suprema. Profesor Mejorada, lo escuchamos. Buenas noches a todos los amigos y colegas que participan de la mesa y sobre todo, especialmente, un gran abrazo a Mario Castillo, amigo, jurista, valiente y leal profesor de Derecho. Estamos todos muy contentos de festejar tanto tiempo dedicado a la enseñanza y que no es sino fuente de aporte permanente para el país, para la región, con esta prolífera producción literaria que nos abruma y que sin duda te pone pues a la cabeza de los personajes y las personalidades del derecho más importantes de este siglo. Un gran abrazo, Mario. Voy a ocuparme brevemente, a pedido de los organizadores, de comentar efectivamente la nulidad del pacto de no enajenar o gravar bienes que está previsto en el artículo 882 del Código Civil. Curiosamente, este pacto, que es nulo por mandato de la norma, se supone que busca proteger la libertad de los propietarios para que en ningún caso queden contenidos, congelados o impedidos de disponer de sus bienes, garantizando de esa manera el libre tráfico de los mismos. Es decir, se trata de justamente fomentar o asegurar que los bienes siempre circulen y que no queden detenidos ni siquiera por propia voluntad del dueño. Digo curiosamente porque se trata de una visión que proviene de un régimen institucional económico donde el aliento al tráfico de bienes no es precisamente la clave de ese modelo que dio lugar al Código Civil del 84, o que por lo menos en algunos aspectos económicos del Código del 84 parecían coincidir con dicha institucionalidad. Me refiero a la Constitución del 79. Como todos sabemos, esta consagra o consagró un régimen económico basado en la intervención del Estado, donde la actividad privada no es el motor de la economía y por tanto el libre intercambio es más una declaración de principios que
que un verdadero motor y fuente del desarrollo y generador de recursos. Eso era así en la Constitución del 79 y acompañando a esos propósitos el dirigismo económico, es decir, el planeamiento que desde el Estado se realiza para decirle a los particulares cómo es que deben hacer sus cosas, cómo es que deben actuar sobre sus bienes, es parte de esa política y de esa lógica que, repito, es institucional y nadie podría cuestionarla como tal, pues era parte e integrante de la Constitución de entonces. Sin embargo, eso cambió en el 93, como todos sabemos, a partir de la Constitución. Digo que es paradójico entonces que esta norma pretenda fomentar el intercambio cuando proviene de un sistema en el que el intercambio precisamente no es el motor de la economía. Y precisamente por esa paradoja es que creo que podemos apreciar su error, su desintonía con lo que pasa ahora. Y es que desde la visión del Estado, la transferencia de bienes y la circulación de estos solamente opera de una manera positiva, es decir, pasando un bien de un patrimonio a otro. Ese es el negocio, porque el Estado es quien define cómo son los negocios. Un bien solo circula si se transfiere a otro patrimonio, si se hipoteca, si se grava, si se cede temporalmente a través de alguno de los atributos de la propiedad. Y por tanto, no hacer eso es un acto contra el tráfico. Eso desde el dirigismo estatal se entiende, pero desde una economía libre, que es la que ahora nos rige, pues ya no se entiende, porque ciertamente el negocio o las actividades privadas de intercambio no se agotan en la transferencia del patrimonio de los activos, sino en toda operación que involucre bienes. Y ciertamente el que una persona decida, por razón de negocio y de interés económico, el contener la transferencia por algún tiempo, sea de la propiedad o de cualquier otro derecho, es parte de su libertad que en atención a un propósito económico, es decir, algún interés o compensación que obtendrá por eso, está en libertad de poder decidir. Es decir, el principal error de la norma, que se explica en su institucionalidad derogada, es creer que el tráfico solo se expresa en la transferencia positiva y no en la contención o en la retención del derecho, que será, sin embargo, un acto de tráfico también, en la medida que a cambio de eso se obtiene un beneficio, como es obvio, ¿no? Nadie va a acordar no disponer de sus bienes o no gravarlos a cambio de nada. Lo hará por algún interés, porque esto lo hace en favor de un socio, en favor de una asociación de la cual es parte, como ocurre en los clubes, por ejemplo, o en los condominios, que restringen sus capacidades de disposición o quisieran hacerlo, y ya no lo pueden hacer gracias al Tribunal Registral, porque a través de eso satisfacen un interés. Es un acto de negocio, es un acto de tráfico, pero que se explica de esa manera. Entonces, el Estado, en su visión de que las cosas solo circulan transfiriéndose, saliendo del patrimonio y pasando a otro, que es parte de su dirigismo en la Constitución pasada, es que consagra esta nulidad. Por supuesto que estos pactos podrían ser, y quizás esa es otra preocupación de la norma prohibitiva, materia de un acto abusivo, ¿no? Y entonces una parte poderosa en el contrato podría hacer que la débil se obligue a no enajenar o gravar sus bienes sin que esa sea su verdadera voluntad. Esa es otra preocupación que ha estado presente cuando esta norma se ha consagrado declarando la nulidad de este tipo de acuerdos. Sin embargo, eso es un error, porque si todos los supuestos de debilidad de una de las partes en la contratación moderna acarrean la nulidad de los acuerdos, pues toda la contratación moderna sería nula, porque todas las partes débiles siempre estarán sujetas a la posibilidad de que su voluntad no sea real. Para eso existe la protección al consumidor, la garantía de que las voluntades sean claramente expresadas, informadas, la protección sobre ciertos pactos especiales que no son claramente estos, y ese será su rol, pero este no. Termino diciendo entonces, creo que la norma es ineficiente y no debe conservarse. Es posible incluso sostener, en mi opinión, que desde el año 93 la norma quedó derogada tácitamente por la Constitución nueva, porque sobre la base de una libertad económica, que es el principio que rige en la Constitución, tanto por la consagración de la propiedad como la libertad de contratos, creo que no se podría decir que la nulidad de este pacto es un tema de orden público. ¿Qué asunto que interese a toda la sociedad está en impedir que una persona en ejercicio de su libertad restrinja su capacidad de disposición por cierto tiempo y a cambio de un beneficio que solo a él le interesa? Lo que tendría que generarse como una situación dudosa, acaso sea pues aquel que se obliga a no disponer de sus bienes a cambio de nada. Eso será sospecha de un acto abusivo, de una intimidación, de una violencia, pero no cuando quien lo realiza es alguien que lo está haciendo porque hay un interés de por medio. Recuerdo, y con esto termino porque viene al caso,
que en el año 91, 92, ahí cuando Mario iniciaba la cátedra y yo terminaba la carrera, era abogado o bachiller joven que atendía la privatización de las compañías de teléfono en el Perú. Y éramos en el estudio abogados del Estado peruano que iba a vender las acciones de Entel y Telefónica, o CPT, a pues, quien quisiera comprarlas, ¿no? Se había contratado un estudio norteamericano y se preparó el esquema de cómo sería esta venta y los contratos que se celebrarían con el eventual comprador, que a la postre fue Telefónica de España. En la conversación y las reuniones con los abogados de Nueva York sobre cómo debían ser estos pactos, era claro para ellos que entre muchos otros, el que comprara las acciones del Estado de estas telefónicas debía obligarse a no venderlas, porque no solo se trataba de disponer de los bienes, acciones del Estado, sino que además estas, el ganador las conservara para desarrollar las telecomunicaciones y todo lo que era de interés del Estado en ese momento. Y en ese momento apareció el 882. ¿Pero cómo? Ellos decían, ¿cómo puede existir una norma que prohíba a un propietario el no disponer de sus bienes? En este caso, el comprador de las acciones debía obligarse a no vender sus acciones. Entonces, pues no existía la Ley General de Sociedades que hoy sí permite el pacto por el cual un accionista se obliga a no disponer de sus acciones. Esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Tanto para la Ley General de Sociedades, que para el caso que comento de la venta de las telefónicas se tuvo que expedir una norma especial que lo habilitara, pues el 882 lo impedía, y luego se ha ido ampliando. Por ejemplo, no se habrán dado cuenta quizás muchos, pero en la Ley de Garantía Mobiliaria se permite también que, entre otros pactos que el constituyente de la garantía puede estipular, está el obligarse a no disponer del bien objeto de la garantía mobiliaria. Porque es parte de la libertad y porque hay muchos negocios en los cuales interesará que un propietario contenga ese poder de disposición y a él le interesa hacerlo porque obtiene alguna ventaja por ello. Entonces, más allá de que vayan dándose las normas puntuales que lo permiten, creo que en general basta verificar la institucionalidad y la libertad y el tráfico como un concepto más amplio que la sola o la mera transferencia de bienes de un patrimonio a otro para entender que un pacto de este tipo no tiene cabida, debe ser revisado o eventualmente considerado inconstitucional. Muchas gracias por la invitación, Mario. Nuevamente un gran abrazo para ti. Ya espero vernos pronto, como siempre, para compartir en esta vieja y querida amistad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Un gran abrazo. Gran abrazo. Muchas gracias, profesor Mejorada. Cedo la palabra al profesor Federico Torrealba, profesor en la Universidad de Costa Rica y socio de Facio y Cañas. Buenas tardes, queridos compañeros. Muy buenas tardes al profesor Mario Castillo. He tenido la inmensa dicha y el honor de conocerlo a través de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Así que le envío un fraternal abrazo y saludo y enhorabuena por este festejo, profesor Castillo. Muchas gracias a Roger y a Milo por esta invitación que me han extendido. Bueno, sobre el pacto de no enajenar, cláusulas de no alienación, quisiera compartir las siguientes reflexiones. En general, toda estipulación negocial dirigida a restringir la libertad de disposición del propietario. Aquí se habla en el tema de un pacto de no enajenar, que perfectamente puede ser una disposición unilateral de no enajenar que provenga de un negocio jurídico testamentario, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué comprende? Profesor Federico, disculpe, Sí. lo escuchamos bajo, por favor, lo escuchamos Sí. bajo. Ahora voy a acercarme más a la pantalla. Tal vez. Ahora está mejor. Gracias. Bueno, disculpe. si es del caso, puedo cambiar los audífonos. Puede ser que los audífonos estén... si quieren, los voy a cambiar de una vez para no estar... ¿Ahora se escucha mejor? Bueno, fantástico. Bueno, me preguntaba qué comprende la facultad de disposición. Básicamente, actos de enajenación, inter vivos, mortis causa, y también se entiende que comprende los gravámenes reales, ¿verdad? Todo gravamen real no es sino una enajenación suspensivamente condicionada, ¿verdad? La principal clasificación de las cláusulas de no alienación
es la que separa entre aquellas cláusulas que producen un efecto relativo, porque son simplemente obligaciones personales de no hacer, obligaciones personales de no alienación. Y en segundo lugar, las cláusulas que producen un efecto de carácter real, es decir, un carácter erga omnes. Entonces, durante su vigencia, si son válidas, se excluyen ciertos bienes del comercio jurídico o se sujetan al consentimiento de un tercero, ¿verdad? Otra clasificación entre esas cláusulas es la que separa entre cláusulas transitorias o temporales y las cláusulas definitivas o perpetuidades. Sobre las obligaciones personales de no alienación, podemos decir que en principio son válidas, son un fruto, una expresión de la autonomía de la voluntad. Claro, tienen que tener causa justa, están expuestas al control general por abuso del derecho. Es decir, no pueden ser fruto del abuso de una posición dominante. Por ejemplo, una que siempre me ha parecido una cláusula excesiva, abusiva, es la obligación de no hipotecar sin el consentimiento previo del acreedor hipotecario de primer grado. Eso se incluye en Costa Rica en todos los modelos contractuales de hipoteca. El acreedor de primer grado acapara de esta manera el remanente de la capacidad garantizadora del bien y no quiere competir, no quiere competencia, no quiere exponerse a que un acreedor hipotecario de grado inferior lo desplace de su posición mediante un pago con subrogación real. ¿Cuál es el efecto del incumplimiento de la obligación personal de no alienación? Bueno, en principio el incumplimiento de esta obligación es simplemente una acción personal de daños y perjuicios contra el deudor. Sin embargo, volviendo al ejemplo que ponía, el incumplimiento de la obligación de no hipotecar dispara el decaimiento del plazo. Entonces la obligación se vuelve exigible. Entonces el potencial acreedor de segundo grado, por prudencia, le va a pedir al deudor que obtenga previamente el consentimiento del acreedor de primer grado, para no tener que correr el riesgo de ir a tener que defender prematuramente en un remate una posición de segundo grado, donde tendría que pujar, hacer una oferta por un precio suficiente para cubrir la hipoteca de primer grado y su propia hipoteca. Entonces, vean ustedes que sirve para repeler, a pesar de tener efectos personales, sirve para repeler hipotecas de segundo grado. Esto siempre me ha parecido excesiva y falta de causa jurídica. Ahora hablemos de las obligaciones reales de no alienación. El derecho costarricense, como veo también de las exposiciones que me han precedido, el derecho peruano, ha sido tradicionalmente hostil a las cláusulas negociables que restrinjan la libre disposición de los bienes. ¿Cómo se ha manifestado esta hostilidad? Bueno, se ha postulado el derecho de disposición como un atributo inherente del dominio. Solamente se pueden establecer limitaciones cuando los bienes, en Costa Rica, cuando los bienes se transmiten por título gratuito y con un límite temporal de 10 años. Entonces, bajo esta luz, la cláusula de no otorgar, esta que mencioné, de no otorgar hipotecas ulteriores, sería contraria a esta prohibición que aparece en nuestro Código Civil. Ahora, el deudor debería, ciertamente, poder conservar la facultad de disponer de esa capacidad garantizadora remanente de su bien. Desde luego. También la hostilidad se ha manifestado en el principio de libertad sucesoria. Se proscriben en Costa Rica los pactos sucesorios. Hay un derecho absoluto de revocación ad nutum del testamento, aunque se hubiera pactado lo contrario. No hay pactos sucesorios. No existen en Costa Rica tampoco reservas hereditarias o legítimas. También se prohíben las sustituciones hereditarias, es decir, el testador no le puede imponer al heredero a quién heredar cuando él fallezca. Se prohíbe, nuestra ley de garantías mobiliarias del año 2014, se prohíbe se habilita más bien la cesión en garantía o el gravamen de créditos a pesar de la existencia de un pacto de no cesión del crédito. Y se exime
de responsabilidad al acreedor garantizado o cesionario. El acreedor de la obligación de no ceder tiene únicamente una acción personal de daños y perjuicios contra el deudor de la obligación de no hacer. Ahora, hay ciertas excepciones en el derecho costarricense. Hay ciertas excepciones a este panorama general, donde se permiten las cláusulas de no disponibilidad con efecto real, es decir, con efecto erga omnes. El ejemplo más notable es la afectación al régimen de patrimonio familiar. Establecida esta afectación, el bien no se puede enajenar ni se puede gravar sin el previo consentimiento de los beneficiarios de este régimen de afectación a patrimonio familiar. Y por otro lado, han proliferado en Costa Rica los fideicomisos de garantía como sustitutos de la hipoteca. Y por medio del fideicomiso de garantía, como se sabe, el bien garantizador sale del patrimonio del deudor e ingresa al patrimonio del fiduciario. Entonces, el deudor fideicomitente ya no puede disponer, mientras esté vigente ese fideicomiso de garantía, ya no puede disponer del bien fideicometido, el cual ya no le pertenece. No es que perdió su capacidad de disponer, es que perdió transitoriamente su derecho de propiedad. Con lo único que se quedó fue con un crédito a la eventual restitución del bien. Bueno, también se permite en Costa Rica, a través de fideicomisos hereditarios o testamentarios, el gobierno de la mano muerta que mencionaba José en la introducción de este capítulo. Entonces, a través de un fideicomiso hereditario, inter vivos o testamentario, que ha sido dispuesto por testamento, se pueden establecer sustituciones de beneficiarios. Es decir, el beneficiario A, cuando fallezca, va a ser sustituido por el beneficiario B, y cuando éste fallezca, va a ser sustituido por el beneficiario C. El único requisito, según el Código de Comercio, es que todos los beneficiarios tienen que estar vivos o al menos concebidos a la fecha en que fallece el fideicomitente. Entonces, los beneficiarios intermedios no pueden disponer libremente de su dotación. En otras palabras, el fideicomitente sigue gobernando desde la tumba. Cabe comparar esa regla, pues la evoca con la regla de contra perpetuidades, the rule against perpetuities, del derecho estadounidense, donde se imponen límites temporales al alcance de la mano muerta, the reach of the dead hand. El principio en Estados Unidos es que todos los intereses que se atribuyen por un fideicomiso se tienen que conferir durante la vida de las personas que el constituyente pudo haber conocido. Entonces, para efectos prácticos, el límite temporal es la vida de las personas que estaban en gestación al fallecer el fideicomitente más 21 años, hasta que cumplan la mayoría. En Costa Rica, si el beneficiario es persona jurídica, el plazo máximo del fideicomiso hereditario es de 30 años. En el derecho costarricense, el único modo de establecer una perpetuidad es donar el bien a una fundación de interés público. Pero este hecho es irreversible, ya no hay marcha atrás. Esa propiedad nunca va a volver al dominio privado o a la explotación privada. Si la fundación se liquida, se extingue, ese patrimonio va a desembocar o en el Estado o en otra fundación de interés público. Sin embargo, en Costa Rica se utilizan muchísimo las fundaciones de interés privado panameñas y con eso se logra el objetivo que la ley parece proscribir. Es muy frecuente, en efecto, la utilización para administrar fortunas, para planificación patrimonial, estas fundaciones de interés privado panameñas, las establecidas por la ley número 25 del año 1995. Estas fundaciones lo que establecen son patrimonios de afectación con personalidad jurídica. Son vehículos, digamos, de protección de activos que permiten la planificación patrimonial, pero hay absoluta libertad contractual. Entonces, a través de este tipo de vehículos sí se pueden establecer lo que la ley costarricense prohíbe, que son perpetuidades y mayorazgos. Entonces, en conclusión, si bien en principio las cláusulas reales de no enajenación, para ser válidas, tienen que ser transitorias y deben ser establecidas en negocios traslativos de carácter gratuito, en la práctica se encuentran,
el ingenio del practicante ha diseñado y encontrado mecanismos para neutralizar la facultad de disposición en contratos onerosos, especialmente de financiamiento, y también en instrumentos de planificación patrimonial mortis causa. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. Federico. Muchas gracias, profesor Torrealba. Se devuelve la palabra al profesor Mario Solís Córdoba, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Profesor Solís, lo escuchamos. Bien, muchísimas gracias. Yo acá estoy más que honrado, ¿no? Primero por la invitación de Milo y de Roger a participar en el homenaje a una persona por la cual guardo una enorme estima, un enorme aprecio, que es el profesor Mario Castillo. Y bueno, son 30 años de enseñanza, cientos de alumnos que lo han acompañado en clases y además, lo más importante, el recuerdo de muchas generaciones, ¿no? De su bonomía, de su buen carácter, de la posibilidad de preguntarle siempre algo y que sea recibido por parte de un docente de tan buena gana y con una sonrisa, ¿no? Muchas personas guardan ese recuerdo, Mario, y me siento muy honrado de poder participar en este homenaje, realmente merecido, como dijo el profesor Mejorada. Y también estoy honrado de compartir mesa precisamente con el profesor Mejorada, que hacia 1995 fue mi profesor de Derechos Reales, ¿no? Así que doblemente orgulloso, profesor Mejorada, por eso, ¿no? Y sí, esta especialidad es con la que tengo un cierto apego, es precisamente por el profesor Mejorada, con el que llevé el curso de Derechos Reales allá en segundo ciclo, creo, de Derecho de ese año. Así que bueno, muchísimas gracias, profesor Castillo, por la invitación, por estos años y que sean muchos más. Sé que tiene una pasión enorme por la docencia. Quiero rescatar además las palabras de Gilberto Mendoza, ¿no? Que dijo que tiene esa habilidad de hacerlo complejo simple, ¿no? Y eso es muy importante en la docencia. Y es muy importante también en la actividad editorial profusa que ha tenido. Libros, bueno, hay espacio en derecho siempre para las discusiones más profundas, más elucubradas, pero es muy importante que las ideas jurídicas lleguen de manera clara a quienes están aprendiendo derecho, a quienes están tratando de aprender para administrarlo, ¿no? Es evidente que pues no todos los funcionarios judiciales son eruditos en el derecho, ¿no? En cierta manera buscan siempre referencias académicas, bibliográficas que les permitan aclarar sus conceptos, porque el derecho al final, si no se aplica en la práctica, pues es inútil, ¿no? Es un área de conocimiento con un fin práctico evidente. Entonces, muchísimos años más de docencia, Mario, y ya estamos conversando de nuestros asuntos académicos también. Bien, este artículo, precisamente del Código Civil, el artículo 882, ¿no? Que también ha comentado el profesor Martín Mejorada, y ha requerido el profesor Torrealba con la experiencia costarricense, país del que tenemos mucho que aprender además, ¿no? Ha tocado estudiar con amigos de Costa Rica, tienen un altísimo nivel en derecho civil y comercial, sobre todo. Pues nos lleva a una reflexión, en realidad, de qué tanto se debe restringir la libertad o la autonomía de voluntad de las partes en el derecho civil, ¿no? Y como bien recordó el profesor Mejorada, en los 90, pues precisamente se cambia el chip, ¿no? De cómo se debían concebir los efectos de las normas, ¿no? Se cambia esa finalidad social un tanto gaseosa y a veces un tanto peligrosa, ¿no? Por la idea de protección de la propiedad privada, del libre emprendimiento, de las reglas del mercado y de la competencia. Que no solamente fue un fenómeno peruano, ¿no? Un fenómeno además, creo, latinoamericano. Salíamos de estas políticas estatistas y cerradas del CEPLAN, y bueno, en esta primavera liberal, pues fue dada la Constitución de 1993, ¿no?
Y esta dicotomía entre si restringimos o no restringimos la libertad, si la propiedad tiene un fin social o tiene un fin enteramente individual o personal, se ha mantenido desde aquella época, ¿no? Con vaivenes, ¿no? de un otro lado. Recuerdo mucho, por ejemplo, el debate sobre el concepto de interés social o bien común, ¿no? Sobre el cual el profesor Mejorada tiene un trabajo precisamente, ¿no? ¿Qué cosa interpretamos por bien común para entender las limitaciones al derecho de propiedad establecido en la Constitución? O si recogemos el viejo concepto de interés social, ¿no? Y también recuerdo mucho la introducción del análisis económico del derecho del Perú, en el Perú en los años 90, ¿no? En donde la eficiencia cambió la meta que debían conseguir las normas, ¿no? Ya el efecto tenía que ser la eficiencia económica y no tanto pues la búsqueda de la justicia y algún otro concepto que no se puede materializar tan cercanamente. Entonces, es una discusión que además se extiende a otros campos. Por ejemplo, ¿es conveniente o no mantener el tema de la lesión, ¿no? De la lesión enorme, la lesión de presión contractual, ¿no? Que precisamente el profesor Castillo un trabajo sobre eso, criticando el análisis económico, ¿no? Con el doctor Ricardo Vázquez, creo, ¿no? Analizando el análisis, ¿no? La existencia de la lesión no es una forma de restringir también la libertad de las partes. El profesor Cantuarias también en los 90, si recuerdan, criticaba el retracto, ¿no? Como una figura que también comparto esa idea, que me parece absolutamente restrictiva de las libertades. Y otras más, la prohibición de venta de herencias futuras, ¿no? Alguna vez recuerdo en aquella época al profesor Benavides, Eduardo Benavides, que decía, bueno, si yo no tengo un peso para pagar la enfermedad que tiene mi padre, ¿no? Cáncer, necesito dinero para curarlo, ¿por qué no podría transferir los derechos como heredero a un no muerto mi padre, ¿no? Ese dinero me podría servir pues para salvarlo, ¿no? Entonces, todas estas prohibiciones a la autonomía, a la libertad de las partes, a las decisiones de los individuos, pues son siempre recibidas, digamos, de una manera negativa, de una manera positiva por algunos. La otra cara en el Perú de, por ejemplo, este artículo en sus libros es la del profesor González Barrón, precisamente, que habla más entiende más la propiedad y los derechos reales con un contorno un poco más social, ¿no? Ahora, yo creo que el derecho, como en muchas cosas, el punto medio aristotélico aún tiene una cierta razón, ¿no? Y alguna vez un profesor de ciencia política me decía, a veces la intervención estatal es necesaria, a veces no tanto Estado como sea necesario a veces y menos Estado como lo requiera la situación. Y basándome en la idea de que no hay ningún derecho, un derecho fundamental, digamos, ilimitado, ¿no? Las libertades tienen restricciones, todo derecho en realidad fundamental tiene restricciones. Creo que la redacción del artículo tal como está, la prohibición absoluta, también resulta un poco arbitraria y un poco exagerada, ¿no? Claro, ciertamente hay algunas posiciones que dicen, como se mencionó anteriormente, que esta restricción evita el mecanismo o el dinamismo de intercambio de las titularidades sobre los bienes, ¿no? Obviamente, ¿no? Si toda la vida no voy a poder vender un bien que es mi propiedad, pues evidentemente hay una limitación notable. Pero también se dice que esta prohibición, o la permisión en todo caso, de prohibir o de que estos pactos de no transferir sean aceptados, podría llevar a situaciones de discriminación social y hasta racial, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú, por ejemplo, algunas urbanizaciones muy exclusivas, no quieren que determinados grupos sociales o determinadas personas accedan a vivir a estas urbanizaciones. Entonces se ponen estas prohibiciones, ¿no? Para evitar que otras personas accedan. Bueno, en cierta manera son casos extremos, pero también creo que la legislación podría tener una salida que no tenga que ver con una regulación sobre derechos reales. El profesor Alfredo Bullard, precisamente de la perspectiva del análisis económico del derecho, criticaba que fuese una norma tan, digamos,
tan carente de excepciones, ¿no? Absolutamente definitiva e imperativa. Y no cabe duda, sinceramente, que la libertad es lo mejor en las relaciones contractuales. Nadie discute eso en realidad hoy, ¿no? Los problemas de las personas y las necesidades de las personas son resueltas por ellas mismas. Ellas saben lo que quieren, ellas saben cómo negocian, ellas saben los límites y las permisiones que se pueden establecer, ¿no? Y a la vez también, y siempre esta dicotomía, ¿no es verdad? Hoy, como también se menciona a partir de la crisis generada por el COVID-19, nos damos cuenta que las relaciones contractuales son mayoritariamente no paritarias, ¿no? Desiguales, por lo general, y que siempre hay un lado muy débil del cual el otro se puede aprovechar. Entonces, para no no extenderme mucho, creo que existen razones evidentes de respeto a la libertad, partes a la autonomía de la voluntad, para que este artículo no tenga la rigidez que tiene, ¿no? Tal vez podría tener sentido en la medida que se establezca un plazo para él, ¿no? Alfredo Burba proponía 30 años como el usufructo para personas jurídicas, ¿no? O una cantidad menor de años. Y que en determinados supuestos, como decía el profesor Mejorada, por ejemplo, cuando yo restringo mi capacidad de transferir la propiedad del bien por nada, a cambio de nada, entonces hay una sospecha de ahí un poco extraña, ¿no? Una excesiva caridad, en todo caso, de una persona de mutilar esa posibilidad de poder transferir el derecho de propiedad, pues evidentemente estos negocios tendrían algún vicio ahí de nulidad, ¿no? Pero de todas maneras creo que el impedir que las partes puedan negociar por un determinado tiempo la posibilidad de restringir un derecho, pues sí me parece negativa, ¿no? Por más conceptos de interés social, de interés común, de protección de la parte débil en la relación contractual, toda prohibición en realidad absoluta, sin ninguna excepción, termina siendo perversa finalmente para los intereses del mercado. Ahora, esta prohibición también se extiende a el tema de gravamen, o sea, en realidad de garantías, ¿no? Básicamente de las garantías que tienen la posibilidad de ejecución, ¿no? Como la hipoteca y también la garantía, bueno, en el caso de la garantía mobiliaria sí está permitido, ¿no? Podría ser también extendida, por ejemplo, al derecho de anticresis, ¿no? Porque también se puede acordar, hay un contrato voluntario, ¿no? Difícilmente al derecho de retención, que es pues una garantía más constituida por mandato legal en determinadas situaciones, ¿no? Bien, entonces, entre la ambivalencia siempre, entre ese péndulo, entre más libertad, menos libertad, restricciones o absoluta libertad para las partes de negociar y de establecer las maneras en que quieren satisfacer sus necesidades, en esa dicotomía permanente, en esa dialéctica, por decirlo de alguna manera, y utilizando ya un desfasado término marxista, pero que viene al caso, ¿no? El enfrentamiento entre ambos conceptos, yo creo que debemos ponderar la situación, ¿no? Y en este caso, una prohibición absoluta como la que tenemos en el Código Civil me parece muy restrictiva, y además que no se engarza con los entendimientos de ordenamientos con los que hoy empezamos a negociar a partir de los tratados de libre comercio. Bueno, espero no haberme extendido mucho. Reitero mi agradecimiento a Milo y a Roger por la invitación y muchas gracias a todos. Gracias, Mario. Un abrazo. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Muchas gracias, profesor Solís. Finalmente, para terminar con nuestra mesa, cedo el uso de la palabra al profesor José Beraún Barrantes, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huánuco. Profesor Beraún, lo escuchamos. Muchas gracias, en primer lugar, para expresar mi agradecimiento, valga la redundancia, por la invitación en este homenaje que se le rinde al doctor Mario Castillo. Yo he tenido oportunidades de compartir con él y debo decir que a pesar de su
altura intelectual y de ser un referente dentro del derecho peruano, específicamente dentro del derecho civil, el profesor Mario Castillo tiene ese don de gente de tratarte, independientemente quien seas, con un gran cariño y respeto, que definitivamente es lo que a mí me ha dejado y me ha marcado de haberlo conocido, ¿no? Además, obviamente, de haber acudido a sus textos para preparar clases. En mi caso, yo he sido juez, lo he citado en más de una oportunidad en mis sentencias. Entonces, es en verdad un honor haber sido tomado en cuenta, ¿no?, por Roger y por Milo, seguramente dos de sus más ilustres discípulos, para participar en este homenaje. Asimismo, me llena de satisfacción haber sido invitado a esta mesa que comenta la prohibición, ¿no?, de establecer pactos que impidan la enajenación, ¿no? He escuchado con mucha atención al profesor Martín Mejorada, al profesor Federico Torrealba, al doctor Mario Solís, ¿no?, a José Aguado, que ha iniciado la mesa como moderador, y creo que podríamos decir en general que los extremos son aquellos que de alguna manera están siendo cuestionados, ¿no? Nosotros tenemos un artículo 882 que yo creo está en línea, está en la misma, si queremos ponerlo así, dinámica, del artículo 881 del Código Civil Peruano del año 1984. El artículo 881 establece un principio rector para la creación y el reconocimiento de los derechos reales. Y ese principio es el principio del numerus clausus o número cerrado, que indica que los derechos reales, tanto los principales como los de garantía, únicamente pueden ser regulados por normas jurídicas, o bien el Código Civil, o bien otras normas fuera del Código Civil. Y creo que la razón de ser de esta norma es evitar que sobre el bien se puedan establecer de alguna manera limitaciones que afecten la certidumbre y la seguridad que requiere un derecho real. Yo siempre les pongo a mis estudiantes este ejemplo. Si yo tengo un bien y necesito establecer algún derecho real sobre este bien, voy a tener que ir al Código Civil y, de acuerdo a la naturaleza del bien ver si transfiero o reconozco el derecho de propiedad. Puedo entrar al tema de la posesión, que es discutible si es o no un derecho. Hace poco el profesor Mario Solís ha escrito sobre eso, un artículo muy, muy interesante sobre la naturaleza jurídica de la posesión como derecho real, o más bien como un hecho con protección o con cierta protección y reconocimiento jurídico, ¿no? Si puedo darlo en usufructo, si puedo ceder un derecho de uso de habitación, pero yo, por ejemplo, sobre un bien no podría establecer una suerte de derecho real llamado viernes, por el cual tengo una afectación sobre el bien todos los viernes. ¿Por qué? Porque la cláusula o la disposición numerus clausus no me lo permite. Yo tengo un número cerrado de derechos reales, principales y de garantía, y de acuerdo a la naturaleza del bien tengo que establecer la transferencia, la adquisición y la extinción de cada derecho real específico. En esa lógica, creo que tiene sentido una prohibición de establecer pactos que impidan la enajenación. ¿Por qué? Porque esta prohibición enfrenta, como lo ha señalado algún autor nacional, al criticar la posición más liberal de algunos profesores también nacionales abanderados del análisis económico del derecho,
que lo que tenemos básicamente aquí es el enfrentamiento, ¿no?, entre el resguardo de la libertad de disposición, que primaría en el artículo 882 de nuestro Código Civil, que dice, lo voy a leer: no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita. Y la libertad contractual. Quienes defienden el 882 dicen, bueno, hay un resguardo de la libertad económica, de la libertad de enajenar. Y quienes lo critican hablan de la vulneración de la libertad contractual, ¿no? Y en este sentido de que se estaría poniendo una cortapisa, una limitación a mi autonomía privada. Entonces, creo que en la línea del 881 y el 882 en nuestro código tiene sentido. No puede ser desterrado por una posición filosófica, porque básicamente es eso, ¿no? Adoptar una u otra postura son posiciones filosóficas que finalmente en la técnica legislativa van a ser llevadas al derecho objetivo, ¿no? Creo que una economía de mercado privilegia la libertad contractual, pero también privilegia la libre circulación de los bienes, ¿no? También privilegia la potestad del dueño de transferir estos bienes sin ningún tipo de limitación, a pesar que también nuestra legislación habla del bien común, del orden público, ¿correcto? Ahora, creo que la interpretación, antes de ir a algunas cuestiones adicionales para no extenderme demasiado, creo que la interpretación de nuestro artículo 882 está limitada solamente para la prohibición de establecer pactos de enajenación y de gravamen, más no, que son actos de disposición en buena cuenta, más no actos de administración. Por ejemplo, el arrendamiento de un bien es considerado un acto de administración y no está dentro de la prohibición prevista en el artículo 882. Finalmente, recordemos que cuando acudimos al registro de carga, al registro y observamos las cargas y los gravámenes del bien, los gravámenes van a ser las garantías reales, valga la redundancia, que afectan al bien. Y las cargas, por ejemplo, un arrendamiento inscrito, un usufructo inscrito, una medida cautelar, aunque obviamente la medida cautelar es un acto procesal y no un acto de administración, podría decirse, como el usufructo o el arrendamiento, ¿no? Es interesante, sobre todo a partir de lo que ha comentado el profesor Torrealba, recordar la legislación argentina. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina del año 2014 tiene un artículo el artículo 1972, que es un artículo muy interesante, porque primero establece absolutamente la posibilidad de establecer pactos prohibitivos cuando se trata de actos a título gratuito. Los actos a título gratuito tienen una vía libre para establecer pactos prohibitivos. Pero los actos a título y estos actos a título gratuito tienen un límite temporal de 10 años. Estos actos no pueden exceder los 10 años, ¿no? Pero en el caso de los actos a título oneroso, una compraventa, por ejemplo, ¿no?, una permuta, la prohibición puede establecerse, pero puede establecerse solo contra persona o personas determinadas, no en la generalidad. O sea, yo no podría establecer un pacto para que ninguna persona pueda adquirir el bien vía un pacto prohibitivo, sino para prohibirlo a una persona o a unas personas determinadas. Fulano, mengano y sultano, como decimos en el Perú. Entonces, este tratamiento del artículo 1972 es un tratamiento interesante.
libertad respecto a actos jurídicos a título gratuito, con un plazo, una vigencia de 10 años, renovable. En el caso de los actos a título oneroso, no se establece el plazo, pero pueden ser a personas determinadas, en ningún caso a persona indeterminada. E incluso se extiende para el caso de los testamentos, indicando que en el caso de los testamentos no pueden afectarse las legítimas. Entiendo que se refiere a las legítimas, pero podrían afectarse las porciones disponibles, ¿no? Aquellas porciones de las cuales el testador tiene libre disponibilidad. En el Perú, si tienes descendientes, es la tercera parte; si tienes ascendientes, es la mitad. Y finalmente quiero terminar con la propuesta de reforma que tiene el Código Civil peruano, trabajado por una comisión y cuyo proyecto ha sido presentado hace muy poco en realidad. Este proyecto de reforma básicamente incluye un plazo para la validez de esto, no para la validez, sino para la vigencia de estos actos. El artículo 882 en el proyecto de reforma del Código Civil peruano dice: salvo disposición legal distinta, mediante acto jurídico se puede establecer la prohibición de disponer o grabar hasta por el plazo máximo de 30 años, más o menos en la idea que recordaba el profesor Mario Solís. El plazo mencionado en el numeral anterior es renovable a su vencimiento siempre que exista un nuevo acuerdo. Todo plazo establecido en exceso se entenderá reducido al plazo indicado en el numeral, ¿no? Entonces, esta norma está en el artículo 882 en la propuesta de modificación o de reforma. Está en la parte relativa a las disposiciones generales de los derechos reales, lo que me lleva a pensar que incluso podría establecerse a través de disposiciones testamentarias o actos jurídicos mortis causa, ¿no? ¿Por qué? Porque habla en líneas generales de mediante acto jurídico se puede establecer prohibición de enajenar o gravar. Primero, creo que el plazo es excesivo, ¿no? Me parece que incluso si vamos a aceptar la viabilidad de los pactos de enajenar o gravar, privilegiando la libertad contractual, creo que el plazo es excesivo. Y también creo que debería hacerse una diferencia, como lo hace el Código argentino, entre actos a título oneroso y a título gratuito, si la opción del legislador, como parece ser de la propuesta de la Comisión de Reforma, va a ser ir hacia esa postura. Yo no modificaría el artículo 882 del Código Civil peruano, lo dejaría tal cual, ¿no? Interpretándolo como aplicable únicamente para los actos de disposición o gravamen del bien. Pero pienso que la libertad económica, pienso que la circulación de la riqueza es fundamental en una economía de mercado, aunque reconozco también posiciones valiosas en otras posturas. Una vez más agradezco por la invitación y le envío un respetuoso y cariñoso saludo al doctor Mario Castillo. Felicitaciones, doctor. Muchos quisiéramos llegar al 30 años de docencia, no solo con el prestigio que usted tiene, sino además con el cariño de tanta gente. Muchas gracias, querido José. Un abrazo. Muchas gracias, profesor Belaún. Por nuestra parte, creo que es todo respecto a nuestra mesa. Cedo el uso de la palabra a Roger para que puedan continuar con el evento. Y antes que nada, y no quiero irme sin despedirme del profesor Castillo y agradecerle por permitirnos estar presentes. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, querido José. Gran abrazo. Hasta luego, Mario. Chao, chao, tocayo. Bien, muchas gracias a José